Bienvenido. Tenemos estos tres grupos operando en Chile. Por ahí decían, no están, sí están, y están activos y todavía no terminan de desarticularse. Están el Tren de Aragua, venezolano, están los espartanos, que son colombianos, y están los pulpos, que son peruanos. Oye, pero ¿qué pasó ayer con los funcionarios de Carabineros? Muchos se quedaron dormidos, José, a propósito, bueno, esta noticia salió bien tarde. Ahí uno piensa, Carabineros recuperando ahí una adhesión y una confianza por parte de la ciudadanía. Y de pronto nos enteramos también de este pulpo que tiene sus tentáculos y que llegó justamente también a 2 funcionarios de Carabineros activos y a uno en retiro. ¿Qué hacían qué cosa? Ellos defendían a gente, a personas que se sentían amenazadas por los pulpos. Recordemos que estas bandas lo que hacen es extorsionar, ¿no es cierto? Tienden ahí sus tentáculos y hacen que se pague también por seguridad. Cuando le dicen a la gente, si tú no nos pagas, la mafia, te va a pasar algo a tu familia. Y los Carabineros lo que hacían era, estos 2 funcionarios... dar protección. A cambio de plata. Sí, puntualmente de este grupo que estamos viendo ahí en pantalla. Fíjate que yo leía que son 4 hermanos los que fundaron esta agrupación. Hay 2 detenidos en el Perú, hay uno más que se encuentra detenido en Chile y hay otro más, uno de los fundadores, decíamos, de estos 4 hermanos que está operativo y que aún no ha sido detenido. Ahí mi pregunta tiene que ver con el rol de estos funcionarios activos, además, entiendo, de Carabineros, que cobraban algo así como 800.000 pesos o a partir de 800.000 pesos le brindaban protección a personas perseguidas por este grupo criminal. Aparentemente sí. O sea, lo que se detectó es que 2 funcionarios, aparentemente, cobraban 800.000 pesos. Parece que eran unas cuotas mensuales, digamos, pero partía con estos 800.000 pesos por proteger a la gente de esta banda. Ahora, hay que ver si estos carabineros actuaron por, quien dice, iniciativa propia, o a su vez ellos tienen esta conexión con la red que extorsionaba a las personas, lo cual sería obviamente más complejo. A mí me parece, pero... Yo solo quiero decir que además hay muchas otras bandas, son las más conocidas. Está la banda del Coque, la banda del Petache, el Cartel de los Solos. O sea, es decir, aquí tenemos... El Petache, claro, que tenemos un conjunto de organizaciones criminales de mayor jerarquía, mayor entidad. La banda más violenta quizás en Latinoamérica es una banda brasileña que se llama Primer Comando Capital, PCC, que fue la que asesinó, no sé si ustedes se acuerdan, a un fiscal paraguayo que estaba de vacaciones en Colombia, en la playa, y vinieron unos tipos en barco, en unas lanchas, digamos, y lo asesinaron. Esa PCC, según los antecedentes que hay, ya está en Chile. Ellos son mucho menos alto perfil que el Tren de Aragua, que de repente se jacta de cosas, son mucho más subterráneos. Tienen especialidades distintas, y el tema de la extorsión es algo tremendamente complejo, algo que en la Araucanía por lo demás estamos bastante acostumbrados. Yo creo que efectivamente se habla mucho del robo de madera, el tráfico de drogas, pero lo más común es la amenaza extorsiva, donde muchos agricultores, muchos empresarios forestales tienen que pagar para que no les quemen, para que no atenten contra ellos. Y en el norte, lo que estamos viendo, y en Santiago también, es que ocurre lo que le llaman la vacuna. ¿Cuál es la vacuna? Es que estas bandas que se dedican a la extorsión, ¿no es cierto?, como de los pulpos, le dicen, mire usted, que tiene un minimarket, que tiene una panadería, que tiene una vulcanización, una peluquería en el barrio, me tiene que pagar semanalmente. Y si no le pagan, bueno, los matan, digamos. O sea, a ese nivel. Ahora, ¿por qué esto es tan importante y por qué es tan relevante y por qué se transforma también en noticia? Porque es la primera vez que tenemos esta noción del vínculo que existe entre funcionarios de la policía y estas bandas criminales, aparentemente. Algo que yo creo que no es nuevo. Siempre está el riesgo, por cierto, de la corrupción, que lo hemos visto, y creo que es muy importante las medidas que toma oportunamente Carabineros, las medidas preventivas, pero también estas bandas que, sobre todo aquellas que se dedican a la extorsión, muchas veces extorsionan también a las policías para que puedan incorporar la famosa, ¿no es cierto?, plata o plomo, donde te dicen, mira, aquí está, la demandan un video de su niño en el colegio, en el jardín, sabemos su horario, o te dejas corromper o vamos a atentar contra tu familia. Bueno, por eso es que es tan complejo esto. Y además, a propósito del comentario tuyo de Calles sin Violencia, este tipo de delitos, a diferencia del que conocíamos antes, este tipo de organizaciones criminales son itinerantes. O sea, son verdaderas transnacionales, no conocen ni la frontera de los países y migran permanentemente. Entonces, esta lógica de persecución del delito territorial, con fiscales regionales, fiscales locales, planes comunales, no sirve para nada para este tipo de delitos. A ver, pero perdón, ¿puedo intervenir cortito? Porque ¿dónde se produce el conflicto y el temor para quienes nos están viendo en casa? No solamente en la lógica criminal que tienen estas organizaciones y que ya están instaladas en Chile, sino veamos lo que pasó en Concepción. O sea, si a alguien le faltaba una prueba de que el Tren de Aragua está operando y tiene tentáculos,
vámonos a la noticia de Concepción. Eso no lo inventó nadie, porque la prensa oligopólica que inventa cosas, bueno, no. En Concepción efectivamente hubo una detención masiva de miembros de este cartel con armas, con trata de personas, prostitución de por medio, una señorita que además traía niñas de no sé dónde, en fin, ya vamos a mirar esa nota. Pero lo que yo me pregunto no es solamente por el nivel de maldad, porque a ver, cuestionar o entrar en la lógica criminal es bien difícil. La gente lo que quiere es sentirse protegida. Entonces yo entro en la lógica estatal. Yo me muevo de lo criminal a lo estatal, porque ningún país del mundo, ni Estados Unidos, ni los países más desarrollados, ni todos esos que nos gustan a nosotros, escandinavos, está libre del terrorismo, está libre del crimen organizado. Esa es una amenaza mundial. Lo que ocurre es que hay algunos estados que están más preparados para enfrentar eso y otros que son más frágiles, más permeables. Entonces, la pregunta es la misma que me hago ayer, y creo que es muy pertinente, es ¿cuán preparados está el Estado de Chile? Donde la misma institución que fiscaliza un auto, que me pasa un parte, porque al final es la misma institución, no me vengan con cosas. La misma institución que llamo yo cuando tengo ruidos molestos o cuando el gatito se me fue para arriba y que me ayuden que me robaron la pulsera, es la misma institución que persigue al Tren de Aragua. ¿Es eso sensato? ¿O estamos en un estadio tan peligroso que deberíamos pensar en una agencia especializada? Mi impresión personal, José, es que obviamente que el Estado no tiene hoy día, no está modernizado de forma tal para enfrentar esta situación. Tú mencionaste dos cosas. Uno, hay delitos nuevos. O sea, antes pensábamos que estas bandas se dedicaban al tráfico de drogas. Ya no es así. El tráfico de drogas es una parte del negocio. Otra parte es la extorsión, otra parte es el tráfico de migrantes, otra parte es la trata de blancas o la prostitución o el comercio sexual, lo que vimos en Concepción. Y segundo, no son geográficamente de un lugar determinado. O sea, las primeras investigaciones respecto al Tren de Aragua de la Fiscalía en Arica son de febrero del año pasado. Pero hoy día vemos que el Tren de Aragua está en Concepción, una persona salió un reportaje ayer que estaba presa en la cárcel de Puerto Montt, o sea, están en todo Chile. Perdón, y un tercer elemento, que voy a sumar yo, en la misma línea, y vamos a Maribel Retamal, que está en el Congreso. Y ayer lo dijimos, antes que pasara esto pasó en la noche, lo de los funcionarios activos prestando servicio para servicios de seguridad y cobrando por eso. Dijimos, y esto es de manual, yo lo insisto, esto está estudiado, uno puede leer autores mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, periodistas, en fin. Está muy descrito. Parte en la calle, sigue en los barrios y termina en los poderes del Estado. Oye, pero, José... el 60%, y esas son estadísticas de Amnistía Internacional y de otras organizaciones, más del 60% de las organizaciones criminales para poder ocupar territorio necesitan de la corrupción. Necesitan de la corrupción. Te doy un ejemplo clarísimo. El Salvador es el caso extremo de esto. Y en El Salvador hoy día hay dos expresidentes de la República condenados. ¿Por qué? Porque ellos, para disminuir la delincuencia y para mostrar un éxito en la delincuencia, negociaron con las bandas. Bueno, y les dijeron, déjenos tranquilos, maten menos gente por un tiempo y yo le voy a dar beneficios carcelarios. Entraba la orquesta, entraban mujeres. Y a Bukele se le acusaba además voy a retirar policías de ciertos barrios para que ustedes actúen. Imagínate, a nivel de presidente de la República. Enfrenta esa misma narrativa. Y así será verdad o no. Así no se explica lo que ha pasado. Esa pacificación mágica. A tu pregunta, José, mira, a ver, primero, obviamente que el Estado no está preparado. Cambió del punto de vista cuantitativo, 40% aumento del homicidio, y cualitativo, el tipo de crimen es distinto, y no tenemos ni las policías. Nosotros necesitamos dividir una policía con 60.000 personas que se dedica desde el control del tránsito, ¿no es cierto?, al control de frontera, a la parte preventiva, investigativa e ingobernable. Tenemos que tener al menos 3 policías diferenciadas, una de orden público, una policía preventiva comunitaria, que tiene que ser el grueso de carabineros, y una policía de carabineros de investigación de alto nivel de complejidad que colabore con la policía de investigaciones. Yo creo que eso es fundamental. Segundo, tenemos que tener fiscalías temáticas, digamos, no más que fiscalías territoriales. O sea, necesitamos tener fiscales dedicados al tema del crimen organizado que no tengan una competencia que tenga una frontera territorial. Es absurdo que un fiscal en Arica investigue el Tren de Aragua en Arica, otro en Viña del Mar, otro en Puerto Montt, otro en Concepción, cuando efectivamente es la misma organización. Luego, tenemos que tener también un Estado que no puede ser que el Ministerio del Interior, ya que el coordinador político del gabinete, además, ¿no es cierto?, esté a cargo de la seguridad. Tenemos ministerio de todo, menos Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, si no modernizamos esto, si no modificamos nuestro Código Penal, todo el tema de la aplicación de penas, resulta que las penas son
nominales, están en la ley, pero con todas las modificaciones de la responsabilidad penal, con todas las atenuantes y además con la ley de cumplimiento alternativo, las penas jamás se cumplen. Está llamando Maribel Retamal, está en el Congreso. Estamos contigo, Maribel, con esta noticia que, bueno, ha llamado, por supuesto, mucho la atención, ha preocupado, sobre todo también teniendo en cuenta no solo la participación policial de estos carabineros que cobraban por seguridad, sino que además que Eddie, uno de los fundadores de esta peligrosa banda, estaría en Chile y operando en estos momentos. Maribel. Sí, ¿cómo están? Claro, es bastante preocupante la información que se dio a conocer en el día de ayer, estos funcionarios de carabineros involucrados, ¿cierto?, con estas extorsiones, porque el delito es extorsión y que se les pagaba finalmente para proteger a víctimas de esta banda Los Pulpos. Lo decíamos ayer, hay 8 bandas criminales que están operando en nuestro país, incluso el Tren de Aragua, en 10 regiones, y la verdad es que es muy preocupante, y acá los legisladores claramente tienen una voz, tienen algo que decir con respecto a todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y me acompaña desde el Congreso Nacional, desde donde estoy yo, estoy acompañada, ¿cierto?, por el diputado Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy buenos días, saludos al estudio. Día. Y también con la diputada Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muchas gracias. Hola. Saludos a todos los panelistas que acompañan a José Antonio y a Karen. Gracias. Bien, parto por usted, diputada. Bueno, ¿qué le parece primero esta noticia? Luego vamos a analizar, ¿cierto?, el delito, las bandas criminales que están operando en Chile, la seguridad también, porque mañana la cuenta pública y hartas expectativas con respecto a eso. Pero esta última noticia, carabineros involucrados con estas bandas criminales. Bueno, alguien lo decía en el estudio hace unos minutos atrás, este es un paso predecible. Porque efectivamente cuando el crimen organizado alcanza un avance tan importante como lo está teniendo en Chile, empieza a permear los distintos poderes del Estado. Efectivamente es cosa de ver la experiencia comparada de países como México, como Colombia y tantos otros, donde hay personas que derechamente llegan, políticos, a ocupar cargos de representación popular, por ejemplo, que han sido apoyados y que derechamente quienes son sus jefes de campaña, por decirlo de alguna manera, son precisamente estas bandas de narcotráfico y de crimen organizado. Por lo tanto, esa era una situación que se podía prever. Ya muchos alertamos hace años atrás la importancia que tenía de ponerle un límite a esta situación lo antes posible, porque lo que peor podía ocurrir, ¿cierto?, era tener efectivamente enquistado en distintas instituciones a estas bandas criminales que matan, extorsionan, que financian, ¿cierto? Ahora, yo quiero rescatar, sí, que el mismo control interno de Carabineros de Chile, en general de las policías, son las que permiten dar con estos funcionarios, ¿cierto?, que han cometido delitos. Fueron dados de baja. Inmediatamente dados de baja, pero además de eso, yo espero, y así entiendo que también lo ha dicho la institución, que estas personas cumplan con penas de cárcel ejemplificadoras. Diputada. Porque estos son los elementos que le hacen daño a Carabineros de Chile. Sí, José Antonio. Mire, le voy a dejar planteado una pregunta no solo a usted, una reflexión también para todo el panel y también quienes nos están viendo en casa. Porque cuando usted, diputada, habla, o el diputado que vino ayer, o el alcalde, o el exalcalde, o el exministro, don Fuad, que fue parlamentario, es como que ustedes vinieran de otra galaxia. Como que cada uno viene con su receta, con su diagnóstico muy claro, y como que esa receta hay que pasársela a otro para que haga lo que ustedes creen que hay que hacer. Cuando muchos de ustedes, y no lo digo particularmente por usted, solamente estoy haciendo alusión a su cargo, pero como usted, hay muchos diputados y muchos senadores, es como que vinieran del planeta de Alf. Entonces, ahora todos tienen las soluciones, pero yo me pregunto, si ustedes están en puestos de poder, ¿por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Porque hoy día estamos sobrediagnosticados, todos dicen conocer el remedio, pero son todos doctores, entonces nadie lo prescribe. Me parece súper preocupante, pero probablemente usted tiene respuesta para eso, probablemente nuestros panelistas también. Vamos a un corte y volvemos con más aquí en Mucho Gusto. De vuelta, Karencilla, Sí, siéntate. aquí estamos, bueno, ya, pero todo también listo. hay que hacer pipí, un pipí. No, rápido. Rápido. Muy rápido. Oye, había dejado planteada yo la siguiente pregunta hablando de la seguridad, porque todos hablan de seguridad hoy día, es como que nadie nunca tuvo la posibilidad de hacer nada distinto. Entonces, uno dice, bueno, ustedes no son académicos, no vienen de otro país, ni vienen de otra área que no sea específicamente la cancha donde se toman las decisiones. Entonces, hoy día nadie reconoce
que estuvo ahí y no pudo hacer nada por alguna razón. Yo creo que esa también es parte de la indignación ciudadana. O sea, hoy día todos dicen tener la receta, pero cuando pudieron haberla aplicado no lo hicieron. Ahora, creo que igual ha cambiado un poco. Saludamos al teniente Medina también, que nos acompaña aquí. Muchas gracias por venir. Yo hace 6 años salí del Congreso y había una realidad totalmente distinta, pero recuerdo la polémica que se armó, por ejemplo, cuando aprobamos la ley corta antidelincuencia que estableció por primera vez el control preventivo de identidad. Y recibimos un verdadero bullying, incluso nuestros compañeros de coalición, ¿ya? Porque nos decían que con eso estábamos violando los derechos humanos con el control preventivo de identidad. Y lo logramos aprobar. Y yo me gustaría preguntarle al teniente Medina, ¿qué sería hoy día sin el control preventivo de identidad? Ya que es una herramienta que ha ayudado de alguna manera a mitigar lo que está ocurriendo. Por cierto que no ha curado la enfermedad, pero fue una herramienta que costó muchísimo, que se nos acusó de todo, de neofascistas, de que teníamos, ¿no es cierto?, queríamos volver a un estado policial, de todo. Ya, a quienes del mundo progresista apoyamos el control preventivo de identidad. Usted ha sido una herramienta que yo creo que le ha servido mucho a Carabineros. Hace 6 años, bueno, pero también el Tren de Aragua no llegó la semana pasada, ni antepasada, ni antepasada. Entonces, uno espera de que el mundo político tenga las luces altas, digamos. Por supuesto. Y que sea capaz de detectar en el futuro las amenazas o eventuales amenazas. Usted me va a decir que la migración venezolana, la situación de las cárceles en América Latina pasó hace 2 años, 3 años. Evidentemente aquí hay una historia de mediano plazo y me parece que esto comenzó hace mucho tiempo. Se agudizó en el último tiempo. Solo que un comentario, porque esto no es solo un fenómeno de migración delictual. Yo creo que el teniente me podrá desmentir, pero hay antecedentes de inteligencia de que el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, está coordinado justamente con la llegada del Tren de Aragua, con estas bandas criminales acá. ¿Qué antecedentes aquí hay de lo que eso? existió parecido, ¿no? Hay antecedentes de Porque inteligencia. hoy día el presidente, o ayer el presidente estuvo en Brasil, debe haber tenido a Maduro muy cerquita. Y creo que el presidente también en su discurso fue claro respecto de las violaciones a los derechos humanos, lo que ha ocurrido. No, pero usted está diciendo que el Servicio Nacional Bolivariano de Venezuela, que es una agencia de inteligencia, abrieron las cárceles en Venezuela tiene que ver y liberaron con... a los delincuentes que estaban en las cárceles y llegaron muchos de ellos acompañados por agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano a nuestro país. ¿Pero cuál es la prueba de eso? Bueno, yo le digo, no puedo delatar tiene una información de gente que maneja inteligencia. Castro y Cuba, ¿no? Que abrió las cárceles, Bueno, en un pero momento eso es pero aquí efectivo. no sé si... Eso es efectivo. Pregunte a Carabineros si tiene antecedentes de que efectivamente hay... Porque lo que está diciendo una operación también de inteligencia y hay una coordinación. Lo que usted está diciendo es muy grave. Yo lo afirmo y lo reitero. Aquí hay antecedentes de inteligencia de que el Servicio de Inteligencia Bolivariano tiene niveles de coordinación con la llegada del Tren de Aragua y estas bandas organizacionales acá. Fantástico. Vamos con Maribel Retamal, volvemos después aquí con Joaquín, está también el teniente Medina, nos acompaña en el estudio. Maribel, dejó José también planteada una pregunta ahí para la diputada Flores, especialmente ella estaba ahí en pantalla, y la pregunta también, bueno, todos han sido gobierno, ¿no? ¿De qué manera también han enfrentado este tema frente al que hoy en día se dice existen herramientas, pero ¿por qué no se han usado hasta este momento, no? Maribel. Sí, es el planteamiento, ¿cierto? También este emplazamiento que acaba de hacer José Antonio a la clase política, a los parlamentarios, y le vamos a preguntar primero a la diputada Camila Flores y luego también queremos saber la respuesta del diputado Raúl Sot. Mira, primero decir, Karen, que yo quiero refrendar y compartir todas las palabras que ha señalado Fuad Chaín en el estudio respecto a la información que él tiene, ¿cierto?, de Venezuela, información que yo también manejo. De hecho, quiero contarles que el día de ayer yo tuve la oportunidad de compartir con Rosa María Payá, que es una perseguida política de la dictadura de Cuba, cuyo padre fue asesinado el año 2012. Y ella nos informaba que también esto se hace permanentemente en Cuba, que tiene que ver con liberar precisamente personas que están recluidas en las cárceles, ¿cierto? Y estas personas luego son enviados, ¿cierto?, a otros países del mundo y en general, por cierto, muchos países de acá de la región. Por lo tanto, yo quiero refrendar lo que dice Fuad Chaín. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la pregunta que dejaba planteada José Antonio. Efectivamente, José Antonio, ha existido resistencia de poder avanzar con medidas que sean mucho más duras y ejemplificadoras. Cuando uno quiere, por ejemplo, aumentar las penas, uno habla de construir más cárceles o hacer modificaciones en materia penitenciaria, inmediatamente hay un sector de la política que nos tachan de populismo penal.
¿ya? Y empiezan a decir de que esa no es la forma de solucionar las cosas. Y hoy día esas personas son precisamente las que nos están gobernando, las que, como decía también Fuad, se opusieron al control preventivo de identidad porque decían que iba a ser una medida discriminatoria respecto de qué personas y a cuáles no se les hacía, por ejemplo, este control preventivo de identidad, que es muy positivo y que además ahora con la ley Naín Retamal se ve reforzada porque Carabineros no solamente va a poder hacer el control preventivo de identidad a una persona que está, por ejemplo, dentro de un vehículo, sino que va a poder revisar esos vehículos, cosa que antes de esta ley no se podía. Y ahí ha faltado firmeza sin duda, y le faltó firmeza a los gobiernos anteriores, incluido mi gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque nosotros esperábamos que eso hubiese actuado sin complejos, pero lo que pasa en Chile, estimados, y hay que decir las cosas por su nombre, que hay organismos, hay instituciones como el Instituto de Derechos Humanos, que está más bien preocupado de ser obstrucción en materia criminal, en perseguir a los delincuentes, y que está más bien preocupado de la defensa de los derechos humanos de los delincuentes en vez de las víctimas. Ahora yo le quería preguntar al diputado Soto si usted se siente aludido por lo que acaba de decir acá la parlamentaria en torno a esta resistencia de un sector finalmente que, dice ella, no ha estado ahí para apoyar legislaciones que tienen que ver con detener el delito, la delincuencia. No, absolutamente no, digamos. Yo no solo he votado a favor, sino que he respaldado e impulsado muchas iniciativas que van en directo beneficio de buscar una salida con política de Estado a los problemas de seguridad que viven los chilenos y chilenas. Voté a favor control preventivo de identidad a los migrantes irregulares, control de armas, antisicariato, antisecuestro, y vamos a seguir con esta intensa agenda legislativa. Ahora, es importante también, a propósito de lo que señalaba José Antonio, de que ya los diagnósticos están absolutamente claros, ¿no? Y que no tenemos que seguir hablando de diagnósticos, sino que entregar soluciones, ¿verdad?, concretas a este problema y a esta grave crisis de seguridad. Aquí hay bandas internacionales mexicanas, colombianas, venezolanas, brasileñas, peruanas, con alto poder de fuego, con alta organización, que están ya enquistadas en todas las regiones a lo largo de todo Chile, que están operando también a través del narcotráfico, a través de la trata de personas, a través de la extorsión, a través del secuestro, a través del asesinato, delitos muy violentos que no conocíamos en Chile. Entonces, cuando usted tiene, ¿verdad?, bandas de crimen tan organizadas y se encuentran con un Estado desorganizado, desarticulado, descoordinado, evidentemente que tienen una ventaja, ¿no? Lo que se está haciendo hoy día justamente es fortalecer nuestras instituciones para poner al día, para modernizar las instituciones que justamente están llamadas a investigar y a perseguir este tipo de organizaciones. ¿Y cómo se está haciendo? Bueno, por primera vez en Chile, en este gobierno, en un gobierno de izquierda, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, hay un plan nacional contra el crimen organizado donde están las 17 instituciones del Estado sentadas en la misma mesa trabajando con inteligencia, con propuestas, con medidas concretas de corto, mediano y largo plazo para combatir esta situación, para desarticular estas bandas, para fortalecer el rol de la Fiscalía, de nuestras policías, para enviar proyectos como los que he mencionado y que se van a ir fortaleciendo en los próximos días. Hace una semana atrás aprobamos también la ley, José Antonio, que persigue la ruta del dinero respecto al narcotráfico y el crimen organizado, para que se puedan hacer los decomisos de manera mucho más efectiva, para que se corte la ruta del dinero, que es lo que más le duele a estos delincuentes. ¿No? Por lo tanto, se está haciendo mucho en esta materia. No, yo lo escuchaba con atención. Lo que ocurre es que mientras lo escuchaba me ponía en el lugar de la gente que nos está viendo y de la gente que anoche vio el noticiero central de nuestro canal. Yo vi un reportaje ayer emitido por el informativo sobre lo que había que ya lo vamos a ver en un ratito más, pero es que es la verdad, ¿cómo lo describo? Cuando uno ve el desparpajo con que hablan estos señores a través de teléfonos celulares, cómo coordinan o cuadran ciertos crímenes, cómo hablan de las víctimas, porque nosotros tenemos una discusión en esta mesa legislativa, política, logística en el caso de Carabineros. Está bien, me parece súper importante, ahí están las soluciones de mediano y largo plazo de fondo. Pero cuando uno se expone al crimen organizado, se expone, que ni uno de nosotros se expone, porque nosotros vivimos en círculos bastante privilegiados, pero la mayoría de los chilenos no. Y se exponen al crimen organizado no desde lo legislativo, no desde lo académico, no desde lo logístico. Bueno, el funcionario carabinero sí, en realidad.
lo dejo fuera, Teniente Medina, de ese alcance, porque Carabineros está ahí, luchando en la primera línea. Pero el resto de nosotros estamos mirando, analizando en nuestras cómodas casas lo que está pasando. Yo ayer veía este reportaje, que ya lo vamos a ver, y era impresionante cómo coordinan la muerte de este ciudadano colombiano ahí en el centro de Santiago, cómo una TikToker que hacía producción, marketing, no tengo idea, una cabra joven, cobra millones de pesos, sin ni un pudor, sin ni un control. O sea, nada, expuestos ahí en internet. O sea, las redes sociales, las famosas y benditas, no se rían. ¿Están riendo de mí allá? Se están riendo. Estoy diciendo algo que es cierto. Las redes sociales. Entonces, una señorita, en coordinación con estas bandas, importa mujeres como si fueran muebles, déjeme decirle. Sí, pues. ¿No es cierto? Así es. Ya. Cobra 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, las prepara, las lleva a la peluquería, les compra maquillaje, las explota sexualmente, a vista y paciencia de todos, porque están publicadas en internet. Todo eso lo tiene el reportaje de Pablo Abarza, que ya lo vamos a ver. Y luego, además, esas mismas señoritas después participan en delitos de mayor connotación pública como homicidios, descuartizamiento y demás. Entonces, si a mí me dicen, y perdón, que ha cambiado mucho, sí, pues, Chile ha cambiado, pero no en estos últimos 15 minutos, desde que estamos conversando nosotros, ni siquiera de la llegada del presidente Boric al poder. Y no es que yo le tenga un especial cariño al presidente, da lo mismo si lo quiero o no lo quiero, eso no es relevante. Lo relevante, lo realmente relevante es primero decir por qué no lo vimos venir. Porque en Chile esa es la frase de Deporte Nacional, no lo vimos venir. O sea, los señores del Tren de Aragua vinieron acá y entraron porque o no los vieron o no los quisieron ver, Teniente Medina. Mira, la verdad que por eso la sensación de rabia que tenemos nosotros, porque somos quienes luchamos día a día contra el crimen organizado. Cuando hay situaciones en las cuales nos empañan a los propios funcionarios, que ya son exfuncionarios, nos golpea fuerte. ¿Por qué? Porque son situaciones que no se pueden aguantar, que no se pueden permitir. Porque lo que necesita la gente en su casa primero es la seguridad, y la seguridad que le entregamos nosotros. Por eso es importante los sistemas que detectan a estos funcionarios que son parte muchas veces o quieren ser parte de situaciones internos. Controles internos. Acá el control interno es fuerte. Y si no funciona el nuestro, está el vecino. Que hay un sistema del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, que está funcionando porque se detectan. Si se detectan, ¿cómo se previene? Si no se previene, ¿cómo se condena? Por eso es tan importante. Es un día complicado, complejo. Yo lo decía al comienzo, a propósito de que los niveles de adhesión, de compromiso, de valoración también de la institución estaban nuevamente alcanzando, bueno, los indicadores históricos. Pasa esto que golpea, por eso le queremos agradecer que esté acá además en el estudio con nosotros, porque es difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo también qué valioso es decir, mire, son exfuncionarios ya, porque a estas alturas ya no están formando parte de la institución. Y eso nosotros ¿Y eso somos va a súper pasar enfáticos en decirlo, con cualquiera. Y de hecho hay que ser súper enfáticos. Nosotros estamos súper claros con la misión que tenemos y lo que la gente está esperando nosotros. Porque nosotros siempre nos exigen el doble, el triple, porque necesitan la seguridad del carabinero. Y cuando se toman estas medidas tienen que ser medidas ejemplificadoras. Más aún si los sistemas están funcionando. Ahora, porque se detectaron. Con mucha humildad le digo, Teniente, que yo creo que esto, y no es que... A ver, estamos conversando, ¿no? En una mesa donde cada uno tiene su opinión y muy respetable cada una la opinión que tenemos acá y igual es la gente en casa. Yo creo que esto supera a Carabineros. O sea, Carabineros es una parte importante, sin duda. Tiene problemas internos, sí, los ha intentado solucionar también. Pero esto, Carabineros no es ni el principio ni el fin de este problema. Yo los quiero invitar a todos ustedes en sus casas, también a quienes están con nosotros aquí en el panel, a ver este reportaje. Por favor, pongan atención al audio, a las